¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de... Hace 8 días estábamos en votaciones y ya hoy tenemos un presidente electo. Eso es un acto muy importante. Muy importante quizás porque en ocasiones no tendemos a darle la trascendencia que tiene lo que es lo que son las elecciones en el mundo democrático. Nos enfrentábamos al partido más antiguo de Costa Rica, a un expresidente de la República, a un, a un partido que ha gobernado los últimos 70 años en Costa Rica. En todo caso, a esa alternancia entre una oposición y el Partido Liberación Nacional, y a los acuerdos entre la oposición y el Partido Liberación Nacional. De manera que le dimos vuelta a la tortilla, elegimos un nuevo partido debutante en las elecciones nacionales, como se ha dicho. No tenemos un representante municipal, no tenemos ningún antecedente anterior en esa división, digamos, de poderes que hay en Costa Rica, municipales. Eh, de manera que ha sido un golpe para los sectores más conservadores, acostumbrados a ostentar el poder. Y es una etapa fundamental para nuevos sectores costarricenses que, llenos de esperanza, con el lapicero en la mano, marcan la casilla que ocupa Rodrigo Chávez y lo llevan a la presidencia de la República. Yo creo que ese es un acto que no podemos olvidar en la historia política de Costa Rica, en la historia del sufragio en Costa Rica. Le ganamos, como lo he dicho, a un partido, le ganamos a un candidato y le ganamos al cuarto poder que se define en las democracias, que es el periodismo. El periodismo fue duro, alineado de manera sólida a mantener el statu quo de que fuese José María Figueres y no Rodrigo Chávez. Y el pueblo fue valiente, como siempre lo son los pueblos, y no desistió, no comió cuento, como decimos en los sectores populares, no comió cuento, y sólido y masivamente hacen a Rodrigo Chávez un presidente con un mandato diferente. Y si volvemos un poco al material que yo les he presentado, el voto de Rodrigo Chávez distribuido, digamos, en la geografía de Costa Rica,
es un voto que representa, digamos, las regiones y provincias y los lugares menos favorecidos de Costa Rica. La franja costera del Pacífico, todo a lo largo de esa zona, el voto mayoritario fue para Rodrigo. Y todo lo que es la región norte, digamos, fronteriza con Nicaragua y el Caribe costarricense se alinearon masivamente. Y les agregué además que dentro de el Valle Central, que es lo que ganó Liberación Nacional, los estudios que hemos hecho nos permiten detectar que los sectores más empobrecidos, aquellas poblaciones que viven en zonas que hemos definido con esa palabra de tugurio, mayoritariamente nos dieron el voto. De manera que en el fondo, detrás de todo esto, nos dice para quién debe gobernar Rodrigo Chávez. Debe gobernar para los sectores populares, para esos sectores sociales que no les alcanza el salario o que no tienen un salario y viven de pequeños emprendimientos, de pequeños negocios, de ventas, de comercio. Ese es, eso es lo que nos representa, ¿verdad? Y yo les puedo decir, digamos, desde el ángulo en que yo veo las cosas como profesional, como profesor universitario, catedrático que fui, mis colegas no entienden por qué estabas con Rodrigo Chávez, por qué estabas con un candidato así, con todos esos elementos que ellos se inventaron y aumentaron y exageraron. Le digo, porque fue un hombre que tuvo el valor de decir, en primer lugar, los errores que había cometido y que la prensa quiso ensuciar su campaña con eso. Y luego porque tuvo la valentía de enfrentar a cada uno de los 24 adversarios que fue superando con ideas, con nuevas opciones para gobernar y con toda su experiencia de funcionario internacional. Yo creo que un domingo como hoy yo me siento satisfecho de lo que hizo mi pueblo de Costa Rica. Me siento muy, muy satisfecho. Sé que no va a ser fácil. Sé que no va a ser fácil. Sé que ya en una semana José María nos puso una primera trampa. Primero va, visita en su casa a Rodrigo Chávez con sus dos vicepresidentes, ofrece cooperación y después anuncia en los medios de prensa que va a mantener la agenda del Partido Liberación Nacional con sus proyectos y que los 19 diputados de Liberación Nacional lucharán por la agenda legislativa de los proyectos que ellos tienen para este país. Y lo dijo claramente, vamos a hacer y vamos a gobernar Costa Rica desde la Asamblea Legislativa, lo cual nos lleva necesariamente a una política de mayor inteligencia, de mayor prudencia, para lograr, digamos, acuerdos
en el seno de la Asamblea Legislativa. Y cuando uno dice acuerdos, bueno, pero acuerdos con quiénes. Si todos los partidos nos han adversado fervorosamente, los acuerdos estarán en presentar proyectos que beneficien los sectores populares, en donde empiecen a desnudarse las debilidades de esos viejos partidos o de esos partidos que se han alineado al Partido de Liberación Nacional y entonces que nos van a adversar por aquellas reivindicaciones que busquen favorecer los grandes elementos que Rodrigo ha señalado como fundamentales. ¿Cuáles han sido esos elementos fundamentales que nos ha mencionado Rodrigo Chávez? Lo primero, y eso es fundamental, hacer que la economía de Costa Rica le dé la oportunidad a tantos desempleados, a tantos subempleados y a la nueva población joven que se incorporará en estos años al mercado laboral. Fundamental. El rescate de la educación pública, la educación preescolar, la educación primaria y la educación secundaria. Y abrir desde la educación secundaria las posibilidades de la educación dual, es decir, que haya una alianza que permita que los estudiantes aprendan, digamos, un oficio, una actividad que permita que puedan tener un desempeño en la industria y en el sector comercio y en los nuevos sectores que irán apareciendo, en el turismo, por ejemplo, que hay que fortalecerlo también. Entonces, esos dos ejes son fundamentales. El desarrollo de Costa Rica a través de su riqueza natural, de sus paisajes, que es básicamente lo que los turistas vienen a apreciar a Costa Rica. El desarrollo de nuevas actividades en los mares, ver en los mares una gran fuente de recursos que no hemos tocado y que hay que ir alineando a la costa Caribe y a la costa Pacífica con mejores condiciones económicas para que las embarcaciones les permitan alejarse un poco de la costa e ir a buscar nuevos productos para el sostenimiento de esas familias. Entonces yo creo que si uno planteara un programa que está esbozado así en el programa de gobierno del Partido Social Democrático, nos da tranquilidad. Evidentemente hay un factor que sigue afectando y que son las noticias de prensa. Las noticias de prensa siguen enfocadas en conocer los nombres de quienes van a ser los ministros, quienes van a ser los viceministros, quienes van a ser los embajadores. Y no es que no sea importante, evidentemente esos cargos se están nombrando, se van haciendo selecciones, hubo reuniones ya más abiertas en el Instituto Nacional de Seguros. Esta semana que viene se abrirán nuevas conversaciones.
Pero en esto no se puede ir deprisa, porque este país estaba gobernado por argollas. Y entonces, para los gobiernos que ocuparon el poder antes de este 2022, no era nada complicado. Era nada más tomar por nombres y apellidos esas familias y que siguieran gobernando. De abuelos a nietos, de nietos a padres, de así las sucesiones por regiones que todos ustedes conocen, quiénes eran los que gobernaban este país, esos diputados que fueron electos 3 veces, ¿verdad? En un país de 57 diputados, hubo diputados que repitieron 3 veces. Y eso no era un buen ejemplo para un país como este, ¿verdad? Aparte de que todos ustedes lo saben. Por ejemplo, en un partido como Liberación Nacional, para ser diputado había que hacer un depósito de 30 millones de colones. ¿Qué sector popular va a tener 30 millones para invertirlos en una candidatura que podía ser hasta incierto porque iba a depender siempre del lugar que ocupara? Y así fueron la mayoría de los partidos, ¿verdad? Y les digo que yo que me muevo en un medio profesional, más allá hoy día de las universidades, en el mundo de los escritores, por mi casa editorial, veo tanto talento, veo tanta gente llena de esperanzas, veo mi barrio, un barrio humilde, que tomó la decisión de apoyar a Rodrigo Chávez, cuando veo que la población más empobrecida de Costa Rica le dio el voto a Rodrigo Chávez, yo me siento feliz porque digo, vamos a construir una nueva Costa Rica. Y yo creo que ese es el mensaje que hoy yo les quiero dejar. Vamos a construir una nueva Costa Rica, vamos con fuerza, vamos con mucha solidaridad y llenos de esperanza y fe en lograr ese cometido de que la democracia costarricense se renueve. Sé que encontraremos muchas piedras en el camino, pero sabremos sortearlas. Compañeros y compañeras, seguimos adelante. El camino por el que vamos ha sido el mejor. Hemos tomado la mejor decisión y juntos seguiremos acá constituyendo un grupo ya importante de apoyo. Yo les agradezco a todos ustedes el estímulo que crearon en mí para asumir esta tarea y para conversar siempre lleno de optimismo, lleno de fervor patriótico, mis ideas a muchos de ustedes que solo nos conocemos por este medio. Y quiero decirles que les agradezco muchísimo, muchísimo los mensajes y lo que escriben. Incluso a los que por ahí una señora dijo que el tartamudeo y que, mire, yo fui profesor muchos años, sé que no soy tartamudo, pero sé que a veces en algunas circunstancias no amanece uno o no está ese día lo más fluido que uno quiere, pero yo lo que hago es de buena intención, lo hago por Costa Rica, lo hago por mis hijos, lo hago por mis nietos, lo hago por ustedes, por el pueblo que tomó esa decisión valiente
de la cual yo formé parte, y entonces eso nos une como un bloque sólido que nadie nos va a derrumbar. Que tengan un feliz domingo. Muchas gracias a todos los suscriptores. Un abrazo a la distancia.